Federico, buen día. Buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo ¿Cómo andan tranquilo? todos? Sí, todo muy bien. Hoy se le acaba, ¿no? Esto de usar las facultades delegadas. ¿Se le termina esta medianoche? Día cero, no quedan días. O sea, hoy 23:59. Es el momento final. Pero muy contento, ¿no? Con este proceso que empezó hace un año. Empezó con un emblema, que era el del INADI. Sí. Nosotros lo consideramos casi como el emblema del uso político del Estado, un aguantadero de la casta, ¿no? Y termina con la disolución de Vialidad Nacional, que para nosotros es el emblema de la corrupción kirchnerista, ¿no? Y en el medio quedó todo un largo, conjunto de medidas. Son 101 medidas que ayer las fuimos comunicando, que ayer Manuel Adorni en una conferencia de prensa las detalló una por una, que nos permiten hacer una importante transformación del Estado y en conjunto ahorrar unos 2.000 millones de dólares, que es todo dinero que le devolvemos a los contribuyentes, ¿no? ¿Y hasta acá llegaron? ¿Ya está? ¿Se terminó todo? Sí, se terminó porque, mira, las facultades delegadas es un atributo que da la Constitución en su artículo 76. Que usaron todos los presidentes. Usaron todos los presidentes. El artículo 76 dice que una facultad delegada se puede otorgar, el Congreso la puede otorgar. La facultad delegada es que le permitís al Ejecutivo hacer cambios en las leyes, ¿no? Pero dice la Constitución que con dos condiciones. La primera, que es por un periodo determinado, porque no es que yo te delego para que vos gobiernes, claro, sin el Congreso, todo el tiempo, por un periodo, claro. Y en una materia específica. Tiene que estar muy precisamente definido cuál es la competencia de la facultad delegada. Cuando Eduardo Duhalde hace su ley de emergencia económica, era por 2 años, tenía un plazo definido, pero tenía, digamos, unas competencias muy amplias. Imagínate, tanto es así que después especificaron los depósitos, claro, y cuantas cosas más. Pero el tema es que esas facultades delegadas, que, como te decía, tenían 2 años, después se prorrogaron por 1 año más, por 1 año más, después por 2 años más, después por 2 años más. Néstor Kirchner gobernó sus 4 años con facultades delegadas, y después Cristina también las fue prorrogando en cada uno de sus años, con lo cual tuvimos esas facultades delegadas que arrancaron en el 2002, aguantaron hasta el 2017, o sea, todo el kirchnerismo gobernó con facultades. 15 años. Entonces, esto es totalmente anticonstitucional, porque te recuerdo lo que la Constitución dice, es en una materia definida por un tiempo. Mauricio Macri, cuando le vencieron esas facultades delegadas a fin del 2017, decidió no prorrogarlas. Y después, por supuesto, cuando vino el inefable Alberto Fernández, las restituyó, fue lo primero que hizo. En los primeros 10 días ya tenía las facultades delegadas de vuelta, también con carácter muy amplio. Pero como yo digo, todos los capítulos del kirchnerismo, cuando vas al gobierno de Alberto Fernández, como volvieron en su forma más grotesca, ¿no? Claro. ¿Pero qué hicieron los Kirchner con estas facultades? Particularmente, no te quería contar esto, particularmente en un momento a Alberto Fernández una delegación se le estaba venciendo y entonces la extendió por DNU. ¿Entendés el absurdo, no? Porque si hay una sola cosa que no puedes hacer por DNU es extender una delegación del Congreso. Así que a ese nivel llegábamos con el kirchnerismo en términos de su no respeto de la Constitución. Nosotros, en ese sentido, hemos sido totalmente diferentes. Ha sido 1 año. Javier pidió las facultades delegadas no para gobernar con facultades delegadas y gobernar sin que el Congreso sea, digamos, un elemento de control, como es en cualquier república, sino porque él quería acelerar un programa de reformas que ya tenía en la cabeza. Y el Congreso nos dio unas facultades muy, muy específicas que están en 5 artículos de la ley base, es el artículo 3, 4, 5, 161 y 162, que nos permitieron hacer cosas muy específicas. No se podía hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la discusión en el Congreso yo quería sacar una delegación para la desregulación y no nos la dio el Congreso. Entonces la delegación que nos dieron fue básicamente una para transformación del Estado, o sea que pudiéramos fusionar, centralizar organismos, que pudiéramos cambiar las funciones, que pudiéramos cerrar los fondos fiduciarios. Echar gente. Pudiéramos reducir el tamaño del Estado para poder bajar impuestos y devolverle ese dinero a la gente, ¿no? Así que es interesante porque yo creo que el kirchnerismo creció al Estado, yo lo digo con el concepto de armar cajas para garronear de los recursos de todos nosotros, ¿no? Y para afanar.
Sí, sí, bueno, por eso. Y lo que pasa es que son, claro, es como un robo legal, ¿no? Es como que montás una estructura legal que a partir de un mecanismo legal te permite apropiarse de los recursos que son de todos. Un ejemplo para mí paradigmático de eso lo comentábamos ayer en la tele, ¿te acordás, Sí, Eduardo? sí. Pero me parece que por ahí lo podemos repetir porque es tan impactante y probablemente no todo el mundo lo escuchó. Uno de los elementos son los fondos fiduciarios. El fondo fiduciario es un instrumento que vos armás, que es como una cajita que tenés ahí de plata, y decís, bueno, en un momento voy a tener una urgencia y necesito actuar rápido. Y yo el ejemplo que daba ayer era el del fondo del fuego, donde la urgencia está muy clara, ¿no? Porque si vos un día tenés un fuego en la Patagonia, en un bosque, etcétera, no tenés tiempo a hacer una licitación para el avión hidrante, tenés que salir a contratarlo y ya mandarlo. Las horas cuentan, los minutos cuentan. Entonces, cuando nosotros llegamos en el 2023, había un fuego, se produjo un fuego muy grande en la provincia de Chubut. Me acuerdo que Guillermo Franco en ese momento dijo, bueno, vayan al fondo del fuego, contratemos los hidrantes, etcétera. Y cuando fueron al fondo del fuego no había un sope. Pero ¿cómo que no hay un sope? Si hay, digamos, un mecanismo por el cual este fondo se gastó todo, el kirchnerismo lo había gastado todo en sueldos para gente de Telam. ¿Qué va? Por eso te digo, o sea, tenés la flexibilidad, pero la flexibilidad es también el menor control, justamente por eso es flexible, ¿no? Entonces, los fondos fiduciarios terminaron siendo, bueno, ¿te acordás el FISU de Grabois? Sí, claro. El Fondo de Desarrollo Provincial que se había transformado en el Plan Platita de Massa. No encontramos uno que no hubiera sido saqueado. Entonces el Estado, el kirchnerismo lo transformó en un aguantadero de militantes que robaban. Y una caja, y lleno de caja. Entonces, dos funcionarios excepcionales del Ministerio de Economía, que se llaman Carlos Guberman y José García Hamilton, han usado el artículo 5 de la ley Bases, permite cerrar esos fondos fiduciarios y prácticamente se han cerrado todos, dándole mucha más transparencia. Y lo otro, Eduardo, si me permitís, que también era una cosa que teníamos que corregir, es que la otra manera de generar esas cajas era creando lo que se llama organismos descentralizados. Un organismo centralizado es una cosa como que vos la sacás del Estado, le montás su propia estructura y tiene capacidad para cobrar, por ejemplo, te puede cobrar un trámite, puede poner tasas, tarifas o lo que fuere. En general se autofinancian, pero bueno, esa caja está ahí, la maneja los que están ahí. Entonces también el kirchnerismo había creado muchos de estos instrumentos que a mí me parece que generan dos problemas. El primero, que duplicás las estructuras burocráticas. Cuando vos armás una estructura separada, tenés que tenerle toda su estructura administrativa, que es como la de un ministerio. Entonces vos creas un descentralizado, por más grande chico, tenés una estructura administrativa que es equivalente a la de un ministerio. Y lo más problemático, bueno, eso también es bastante problemático, pero también problemático, es que tienen un incentivo a inflar los trámites. Porque para buscar el autofinanciamiento, te dice, bueno, ahora te cobro. Entonces tenemos algunos de estos organismos que estaban cobrando, no sé, un certificado, en vez de ponértelo en la web, lo tenías que ir a buscar en papel y te cobraban el duplicado, el triplicado, ¿me entendés? Entonces, esa inflación burocrática era producto. Más las coimas por cada una de las ventanillas donde uno tenía que pasar. Cada trámite. Si me pagás un poco más, te lo hago más rápido. Si no, te piso el trámite, la firma. Por eso yo digo que cada trámite del Estado es el tren fantasma. Sabés en lo que entras, pero no sabés con qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, yo ayer lo decía porque ayer tuvimos un decreto delegado que eliminó muchísimos trámites para las inversiones mineras y lo titulé así, ¿no? Menos trámites, menos riesgo, porque muchas veces pasan en estas economías tan sobrereguladas que el emprendedor, el pequeño empresario, la pyme, también la gran empresa, mucho menos es el riesgo del mercado de afrontar la competencia que enfrentar al Estado. O sea, los empresarios también se sentían cómodos con toda esa burocracia. No, a ver, no, te diría que no, me parece que la sufren esa burocracia, ¿no? Es cierto que muchas veces esas burocracias opera como una restricción a la competencia, hace difícil la competencia. Claro. Nosotros sobre todo decimos que la regulación es eminentemente anti-pyme, porque la regulación es como como una valla que tenés de una cierta altura. Entonces la empresa grande, que tiene sus abogados, tiene su departamento contable, tiene su departamento de relaciones públicas, la pasa la valla. Pero el pyme que está arrancando, que es en realidad el que va como mover el avispero, ¿no? Y el que va a cambiar y que va a innovar y que va a hacer que las cosas sean diferentes, ¿no? Es que Apple empezó en un garage, entonces Mercado Libre empezó en un garage, entonces
A esas empresas las matás con toda esa regulación. Ok, con todos estos cambios que hicieron, ¿no? La oposición, el kirchnerismo dice que hicieron un daño, que además echaron gente, que fueron crueles y que además gozan con esa crueldad. Sí. ¿Ustedes qué dicen? No, que es exactamente al revés. Yo creo que la crueldad es un Estado grande que financia ñoquis, con lo cual usás el poder autoritario del Estado para decirle a la gente, pagame por algo que voy a usar yo para mí mismo. Esa es la crueldad máxima. El Estado, porque nosotros decimos que el Estado grande es el ajuste, porque el Estado grande es la obligación del individuo de pagar ese Estado grande. Y la gente está podrida de eso. Por eso la motosierra es digamos, el punto más popular. El otro día compartíamos en el chat de gabinete una placa que preguntaban qué es lo mejor del gobierno de Milei o qué es lo que más te gusta del gobierno de Milei. Por supuesto que bajar la inflación estaba ahí, pero el ministro Caputo ha sido tan exitoso en eso que llega a un punto que como que la gente lo empieza a bajar en las prioridades porque claro, ya lo da como un logro adquirido. Y lo que parecía más grande era la motosierra. Porque la gente está podrida de pagar tantos años para un Estado que no le da nada, ¿no? Y yo a veces menciono, Eduardo, el número para mí más impactante que para mí describe este cambio de época que encara Javier Milei, que es que en los 10 años últimos de Argentina, hasta el 2023, se fueron de Argentina 2,5 millones de argentinos. Y los que se fueron, 2,5 millones de una población de 47 millones. ¿Te das cuenta que te estoy hablando de 5% de la población? Estamos, o sea, vemos Siria, vemos Venezuela, pero Argentina estaba verdaderamente en un éxodo masivo. Y se fueron los jóvenes de los menos pudientes, porque no tenían ningún futuro en Argentina, se fueron los hijos de la clase media, porque se daban cuenta que en ese país del kirchnerismo no iban a poder aspirar a lo que habían tenido sus padres, y se fueron los hijos de los ricos. Entonces la sociedad en un momento dijo, acá hay un cambio o drástico o vamos a terminar visitando a nuestros nietos por Zoom, ¿no? Y creo que la gente, ese es el cambio que le encomendó a Javier y este es el cambio que estamos implementando. Ministro, días atrás en una charla en UDESA habló del tema fútbol y lo que vio y el análisis que hizo sobre el tema fútbol. ¿Qué puede contarnos de eso? Bueno, no, básicamente estaba contando un poco, bueno, los avatares de esta como suerte de puja que hay entre el gobierno y la AFA, yo diría, porque ni siquiera te dirías con los clubes, porque te diría que la mayoría de los clubes están bastante alineados con la posición del gobierno. Vos te acordás que la posición del gobierno es dar la opción de que si los socios quieren traer inversores privados lo puedan hacer. Lo digo con mucha precisión, dar la opción que si los socios quieren puedan traer, no es digamos como en España, que en un momento el fútbol estaba todo quebrado fiscalmente, el Estado dijo, ustedes o se transforman en sociedades anónimas con capital privado, que pueda hacer que esto funque, y que paguen ustedes sus impuestos, o cierran. O en Francia, que por ejemplo, si vos facturás más de cierta plata, te obligan a ser sociedad anónima para que presentes balances y estés supervisado por las instituciones competentes. Bueno, en Argentina estamos con esa puja que el gobierno impulsó eso, la AFA lo hicimos en el DNU 70, ¿te acordás? Que sí. Permitir esto, después la AFA tuvo una cautelar. Bueno, el meollo acá, un meollo, digamos, complementario a esto, es que Eduardo Duhalde y Massa le armaron un esquema al fútbol por el cual el fútbol no paga impuestos, o paga menos impuestos de los que debería pagar. No paga los aportes y contribuciones del personal. Este es un régimen, obviamente, de privilegio a esta actividad. O sea, tenés por decreto, Duhalde y Massa negociaron con la AFA este régimen de privilegio fiscal que, repito, nuevamente lo pagan todos los argentinos. Pero que genera, yo lo que comentaba es que genera unas distorsiones además impresionantes, porque, por ejemplo, el ejemplo que yo daba era River. River montó un colegio ahí en el Monumental, ¿no? Y tiene un colegio y los profesores en ese colegio no pagan aportes. Y a las 2 cuadras está la Hort, que es un colegio de la Sanflauta, y tiene que pagar aportes. Entonces es como que esta distorsión está generando que los clubes empiecen a hacer actividad o se empiecen a expandir porque tienen esta ventaja competitiva que nada tiene que ver ni siquiera con el objetivo inicial, ¿no? Entonces yo simplemente comentaba que nosotros eliminamos ese régimen y cuando el régimen cayó,
la AFA buscó buscar una cautelar en la justicia, fueron a 14 juzgados, consiguieron una cautelar contra un decreto del Poder Ejecutivo, no estoy hablando de un DNU, nada, estoy hablando de un decreto simple del Poder Ejecutivo, que venía a terminar con un privilegio. Y yo en esa conferencia lo que hablaba es cómo nos plantamos ante una justicia que opera en favor de mantener los privilegios, ¿no? Y yo decía, qué loco esto, porque en la Edad Media también la justicia operaba con privilegios. Por ejemplo, en la Edad Media los nobles tenían una justicia que era diferente que la gente común. Y entonces, bueno, fallaban para los nobles diferente, ¿no? Entonces es como un poquito lo mismo, ¿no? Y entonces hay una interpelación sobre qué pasa y en la responsabilidad que tiene la justicia de operar de una manera que sea más equitativa para todos los argentinos. Sí. Así que ese era el round que estábamos describiendo de este tema. Federico, buen día, ¿qué tal? Gusto ¿Cómo- saludarte. cómo andas, Javier? Bien, gracias. Esto que están cerrando hoy a las 0 horas viene de larga data, esta serie de cambios. No son los primeros, son los últimos. Correcto. ¿Te puedo llevar un poquito para atrás? Registro Nacional de Propiedad Automotor. Sí. ¿En qué situación está? Porque escucho que no arrancó todavía el nuevo sistema que se intentó implementar en las reformas estructurales. Sí, algunas cosas han avanzado, otras cosas no es cierto que nos está costando, digamos, arrancarlas. El tema de la chapa patente también. Chapa ¿no? patente. Bueno, lo que pasa es que Patente, chapa tráfico. patente se asocia. Todo el mundo anda sin chapa. Con la patente de papel. La chapa patente tiene que ver con el hecho de que en algún sentido se está cerrando Casa de la Moneda, que era así, había que transferir la producción de patentes a otras áreas. Simplemente aclaro que el tema de registro no tiene nada que ver con las facultades delegadas, ¿no? Fue una cosa que generamos cambios en el Exacto. en el DNU 70, por ejemplo, y algunas cosas funcionaron bien y otras nos ¿Hay resistencia? No sé si hay resistencia, me parece que simplemente hay que poner los sistemas a funcionar y nos está costando un poquito más hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hicimos el 01, que ya es digital, o sea, lo que pasa es que el consumidor no lo ve tanto, porque el 01 en general, el 01 es para el auto nuevo, ¿no? Lo hace la Lo concesionaria. hace la concesionaria, ¿no? Entonces estamos como probando, digamos, el mecanismo con el 01, pero te iba a contar un poco las dificultades que tenemos, lo siguiente. Nosotros en el DNU 70 eliminamos la cédula azul, ¿no? Es decir, vos podés manejar con la cédula verde. Y después en el momento aduana, sobre todo para la gente que sacaba los autos al exterior, dijo, no, yo no quiero permitir que salga un auto si es el que maneja, no es el que está en la cédula verde. Y entonces desarrollamos una cédula azul digital, que me parece que funcionó muy bien, que vos entras en Mi Argentina y le podés dar la autorización de manejar a alguien automáticamente. Pero, por ejemplo, nos ha costado muchísimo hacer lo mismo para las personas jurídicas, ¿no? Mucha gente nos ha dicho, bueno, pero no está ese sistema para personas físicas, pero no personas jurídicas. Así que, bueno, es un tema al que vamos a avanzar. Lo otro que sí te quiero comentar, nosotros, que tampoco fue facultades delegadas, pero nosotros sí hicimos una reglamentación del Código de Tránsito que abre muchas oportunidades. Por ejemplo, la famosa BTV. Entonces, la BTV, viste que en general lo que hacían es que los gobiernos licitaban a alguien para que dé el servicio de la BTV. Eso en ningún lugar del mundo es así. Que haya, digamos, como de nuevo un currito ahí de eso. O sea, vos en Estados Unidos te vas a un taller mecánico, de un taller que se registró para hacer, que tiene las máquinas para testear los gases que salen del, digamos, del caño de escape y lo que sea necesario testear, y listo. Un día llevas el auto al mecánico y te hace la revisión técnica, o el concesionario. Entonces, Claro. nosotros en la reglamentación que hicimos de la ley de tránsito dijimos que cualquier concesionario estaba habilitado para hacer la revisión técnica obligatoria, que es el nombre técnico. Ahora, la ley de tránsito es una ley a la cual las provincias tienen que adherir, en total o parcialmente, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a terminando porque nosotros básicamente hemos cambiado la ley de tránsito para que las provincias puedan tener un margen ¿Y de alguna más. adhirió? Claro, adhieren, pero no adhieren, digamos, tramo. Claro, ese tramo, ¿no? Entonces, ahora, nosotros en la campaña electoral va a ser nuestro caballito de batalla, porque le vamos a decir, a ver, Kicillof, ¿lo hiciste o no lo hiciste? A ver, Jorge Macri, Y ¿lo la hiciste ciudad, o no lo claro, hiciste? la ciudad no lo hizo. No, por eso, Lo hizo. ¿lo hiciste No o lo no lo hizo. hiciste? Bueno, nosotros somos de un espacio político que tenemos como centro a la gente. Estamos siempre pensando cómo le resolvemos la vida a la gente, cómo le hacemos la vida más fácil a la gente. Y nuestra propuesta electoral en la provincia va a ser esa, como va a ser la motosierra, ¿no? Va a ser una propuesta de bajar el gasto para bajar los impuestos. Sí. Yo quería preguntar acerca de los juicios laborales y la industria del juicio. Si han avanzado en eso. Mira, yo te diría que en el tema de reforma laboral tiene dos grandes capítulos. Me parece como dos grandes temáticas. Una temática tiene que ver con lo que me estás preguntando, que yo creo que en algún sentido el gobierno ya hizo su parte. Ahora te explico.
Y la segunda que tiene que ver con el tema de la flexibilidad en las negociaciones salariales, que me parece que está pendiente, que no tuvimos ninguna delegación para resolver ese problema. Pero con respecto a los juicios laborales y a la conflictividad que tiene que ver en general, está asociado al tema de los despidos, nosotros en la Ley Bases aprobamos un artículo que básicamente decía que en el convenio colectivo las partes negociantes, que son la parte empresaria y la parte gremial, podían generar su propio mecanismo de indemnización. Hay un ejemplo en Argentina, que lo conocerás muy bien, que es el de la UOCRA. Un fondo. Que la UOCRA tiene un fondo individual, Sí. porque es una tarea El trabajador se lleva a cada una de las empresas o lugares donde va. Claro, porque, donde va trabajando. porque la construcción vos sabés que estás en un edificio, estás en una obra, por ahí la obra dura 1 año y medio, Claro, 2. después te vas a otra obra. Entonces es natural la Claro. rotación. Entonces ellos armaron un sistema donde vos estás trabajando, el empleado hace una contribución extra que vos te la llevás cuando te vas y con eso transicionás Exactamente. entre una obra y otra. Entonces fíjate que en la UOCRA o en la industria de la construcción no tenés ese litigio laboral que tenés en otras industrias. Entonces le dijimos a las otras industrias, artículo 96 de la Ley Bases, hagan algo que no tiene que ser lo de la UOCRA, ojo, porque las condiciones laborales de cada Son sector son distintas. distintas, ¿ok? Entonces puede ser algo diametralmente diferente, pero sí les dimos la libertad plena para hacerlo, con una sola condición, que lo que hicieran no iba a ser obligatorio ni para el trabajador ni para la empresa, porque no queríamos que armaran un monstruo ahí que después se lo imponen. Así que, flaco, ponete a pensar algo que te lo acepten, tanto la empresa como el trabajador. Entonces, que sea algo que sea bueno para las dos partes. Bueno, eso, vos sabés que ningún sector lo ha hecho todavía. Claramente no interesa. Sí, como Interesa, Sí. interesa. Le interesa una parte, pero no le interesa al Claro, resto. Y cuando pero es interesa una parte sola es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Es que es difícil, hay que poner mucha Claro, cabeza exacto. para poner algo que sea beneficioso. Ahora, vos tenés un problema muy serio para resolver, que es el que me estás preguntando. El costo tremendo que tiene la industria del juicio para El juicio laboral es Claro, tremendo. No, bueno, pero entonces Pero ¿cómo le va a interesar al que hace el ¿Cómo juicio no le va a laboral? interesar? No, al que hace el juicio Bueno, no le interesa cambiar el tema. Por supuesto, a los abogados laboralistas seguro que no les A interesa. los recaldes de la vida no le interesa. No les interesa. ¿Y a la pero, justicia? pero a las empresas, y a la justicia tampoco, pero a las empresas y a los gremios sí. Te cuento que hay varios grupos empresarios que ya me dicen que están pronto a sacarlo. Y de hecho han inventado unas cosas espectaculares que yo ni me hubiera imaginado. ¿Sector? Sector Nicolás Pino, Sociedad Rural Argentina, el gremio de los empleados de seguridad, viste que también tiene bastante rotación. Gastronómicos también está pensando algo. Entonces, creo que vamos a tener novedades muy pronto. Y Ok. que eso me parece que va a ser como un... Ok. Donde el arque uno... ¿Se ojalá quedan que unos después- minutos más? Brevemente, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora? Bueno, a ver, lo que nosotros hacíamos con facultades delegadas es el 5% de lo que hacíamos. O sea, si vos mirás, por ejemplo, mi Twitter, que yo más o menos voy anunciando las Sí. cosas que hacemos, vas a ver que muchas de las cosas que el gobierno hace no es cambiar leyes, son decretos, reglamentaciones. Por decirte algo, que todas las reformas que estamos haciendo en SENASA son reglamentaciones de SENASA, que Ok. son una competencia propia del Ejecutivo, ¿no? O sea, cuando terminen las facultades delegadas, seguirán con Sí, todo sí. este tipo de cosas. Sí, absolutamente. Vos pensás que el universo de ¿Quién leyes... hicieron el 5%? No, que el 5% de las cosas que hacemos en el día a día, ok. mi ministerio, Ok. tienen que ver con las facultades delegadas. Vos ¿Cuánto pensás, cree usted que le falta? las facultades delegadas, ponete a pensar que es sobre un universo de unas 1.500, 2.000 leyes. Y los decretos que tenemos que revisar son, ¿estás sentado? Sí. 700.000. No. Por Dios. Un A la hermoso mierda. compendio. Tanto que a veces ni siquiera sabés. Nosotros, por ejemplo, hicimos un cambio en el régimen de navegación y empiezan a aparecer decretos del año 45. Ah, mira esto que pensabas. Que... Ok, pero la DIP motosierra terminó No. o todavía continúa. No, porque además te digo, por ejemplo, todos los cambios estos de concentración de organismos, etcétera, son el puntapié inicial para seguir con la motosierra. Por ejemplo, nosotros Vialidad Nacional, Ok. por decirte un ejemplo. Entonces ahora como Vialidad Nacional se va a partir en 3 áreas, va a corregir el problema estructural que tiene, que es que era un organismo que se controlaba a sí mismo, por eso tuvimos la causa Vialidad y pasó lo que pasó, y Lázaro Báez y todo lo que ya conocemos. Pero entonces, bueno, ahora hay que implementar ahora empieza el proceso para implementar eso, que van a hacer además Ok. probablemente con unas readecuaciones del número de personal en esas áreas, ¿no? Y Elon después, Musk- perdón, Eduardo, sí, una cosita más. sí. Y después el presidente nos ha dicho,
a partir del 10 de diciembre empieza otro periodo, otra etapa, otra manera de relacionarse con el Congreso. O sea, si la gente apoya este cambio, apoya estas políticas de que el Estado sea más chico, que lo deje más libre, que le cobre menos impuestos, que tengamos estabilidad macroeconómica, que no tengamos inflación, entonces podremos tener un Congreso más cercano. No vamos a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero No. va a ser un contexto mucho más cercano, y me parece que ahí es el momento para volver a acometer una agenda de reformas ya de otro tipo, que son las que estaban ¿te acordás el Pacto de Mayo? Que Sí. él ahí, el presidente, Los 10 dio el puntos. norte, los 10 puntos, dio el norte de los temas que Argentina necesita terminar de resolver, que por supuesto se van resolviendo y digamos, uno es el superávit fiscal y Argentina Ok. ya lo tiene, pero bueno, me parece que hay mucho trabajo todavía por delante, así que hay que preparar eso.